La historia de Oak Island se ha extendido a lo largo de más de 200 años, un misterio lleno de obsesión, fracaso y curiosidad incesante. Pero lo que ha surgido en la temporada 13, episodio 23, ha llevado ese misterio a un territorio que nadie podría haber previsto. Esta vez no se trata solo de pistas dispersas o descubrimientos aislados que insinúan algo enterrado bajo tierra. Lo que el equipo está descubriendo ahora parece mucho más directo, mucho más deliberado, como si la propia isla estuviera empezando a revelar un sistema oculto que nunca se pretendió encontrar. La perforación de testigos ha alcanzado profundidades comprendidas entre los 20 y los 30 metros, un rango del que se habla desde hace mucho tiempo en los registros antiguos, y lo que yace allí es cualquier cosa menos ordinario. Se están extrayendo del suelo fragmentos inusuales de madera, capas de piedra fuertemente compactadas y trazas metálicas consistentes, y cada pieza contribuye a aumentar la sensación de que esto no es aleatorio. Lo que lo hace aún más sorprendente es la precisión. La alineación de estas capas es tan limpia, tan estructurada, que los expertos están cada vez más convencidos de que esto no puede ser obra de la naturaleza por sí sola. Lleva la firma inconfundible del diseño humano, algo construido con un propósito y luego enterrado con intención. A medida que los datos se amplían, también lo hace la escala de lo que podría existir debajo. Las tecnologías de exploración subterránea, incluidos el análisis de muones y la cartografía sísmica, han identificado una zona anómala que se extiende aproximadamente entre 40 y 60 pies de ancho, atravesando múltiples capas a gran profundidad bajo la superficie. No se trata de la firma de una pequeña bolsa o de un yacimiento disperso, sino que se asemeja a algo mucho más complejo, una estructura en forma de red, que se extiende más allá de una única cámara, sugiriendo espacios interconectados ocultos en la oscuridad. Ya se han tomado más de 25 muestras de testigos, y el detalle más inquietante es su consistencia. Una y otra vez aparecen los mismos patrones que se repiten con una precisión difícil de descartar como coincidencia. Cuando se combinan y evalúan estos hallazgos, las cifras que surgen son asombrosas. Si toda esta zona contiene oro y artefactos de gran valor, como sugieren los datos, el valor estimado podría oscilar entre los 350 millones de dólares y los 420 millones de dólares. Es una cifra que transforma la búsqueda de curiosidad en algo mucho más intenso, una búsqueda en la que cada decisión tiene un peso enorme. Para el equipo este momento es a la vez estimulante y sofocante. Cada día de perforación cuesta miles de dólares, los recursos se consumen a medida que las máquinas se adentran en un terreno incierto. Al mismo tiempo, la amenaza de la intrusión de agua sigue siendo constante, un peligro que ha acechado a todas las expediciones anteriores. Los túneles de inundación, si existen como muchos creen, podrían activarse sin previo aviso, convirtiendo el progreso en desastre en cuestión de minutos. Sin embargo, a pesar de los riesgos, no vacilan en su determinación. Cuanto más se adentran, más fuertes y constantes se vuelven las señales que les empujan hacia adelante con una fuerza imposible de ignorar. Ahora la pregunta que se cierne sobre todo parece más aguda que nunca. ¿Son estos descubrimientos la prueba largamente esperada de un tesoro oculto valorado en cientos de millones, o está Oak Island tejiendo una vez más una historia de ilusiones, arrastrándoles más profundamente hacia un misterio que se niega a ser resuelto? Para entender por qué este momento es tan significativo, hay que remontarse al lugar donde empezó todo. En el año 1795, un grupo de muchachos tropezó con una extraña depresión en el suelo, una fosa que más tarde se conocería como la fosa del dinero. A primera vista parecía normal, nada más que un lugar donde alguien había cavado antes. Pero cuando empezaron a cavar descendiendo 10, luego 20, y después 30 pies, se encontraron con algo que desafiaba toda explicación. Aparecieron plataformas de madera a intervalos regulares aproximadamente cada 3 metros, como si alguien hubiera construido cuidadosamente un sistema de capas bajo la tierra. No se trataba de una formación natural. Parecía deliberada, diseñada, como si se hubiera escondido algo valioso con extraordinario cuidado.
Aquel descubrimiento desencadenó lo que se convertiría en una de las búsquedas de tesoros más largas de la historia. A lo largo de los 2 siglos siguientes, más de 50 grandes expediciones llegaron a la isla, todas ellas movidas por la misma pregunta y la misma esperanza. Algunos equipos excavaron hasta profundidades de 100 pies, otros empujaron hacia el 150, decididos a alcanzar lo que hubiera en el fondo. Pero todos los intentos se toparon con el mismo obstáculo, una fuerza tan misteriosa como el propio tesoro. Sin previo aviso, el agua del mar entraba en los pozos, inundando los túneles y obligando a cerrar las operaciones, como si se hubiera diseñado un sistema de inundación oculto para proteger lo que hubiera debajo. Con el tiempo, se han gastado más de $10 millones en la búsqueda de respuestas. Se ha llevado a la isla maquinaria pesada, equipos de perforación avanzados y tecnologías de escaneado de última generación, y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, nunca se ha recuperado una prueba definitiva del tesoro. Sin embargo, el misterio nunca se ha desvanecido. Cada generación ha descubierto algo que profundiza la intriga en lugar de resolverla. Monedas antiguas, fragmentos de hierro, restos de estructuras de madera, y en los últimos años señales inexplicables detectadas a profundidades de entre 90 y 100 pies. Cada descubrimiento apunta hacia la misma inquietante conclusión: algo importante se oculta bajo tierra. Por eso la búsqueda continúa incluso después de 200 años de incertidumbre. La pregunta nunca ha cambiado. ¿Se trata solo de una historia que ha crecido más allá de la realidad, o hay realmente un tesoro enterrado bajo la isla esperando a ser descubierto? En Season 13, la búsqueda ha evolucionado más allá de los métodos tradicionales. Ya no se trata solo de excavar y esperar lo mejor. El equipo ha recurrido a tecnologías avanzadas que les permiten por primera vez ver realmente bajo la superficie. El escaneado de muones, la cartografía sísmica y la inteligencia artificial trabajan ahora juntos, transformando las conjeturas en una exploración basada en datos. Entre ellos, el escaneado de muones ha demostrado ser el más asombroso. Al utilizar rayos cósmicos para medir la densidad del subsuelo, revela las diferencias entre estructuras sólidas y espacios vacíos. En términos sencillos, puede distinguir entre material compacto y vacíos ocultos. Utilizando este método, los investigadores han identificado zonas de baja densidad a profundidades que oscilan entre los 80 y los 120 pies, áreas que se asemejan mucho a cámaras ocultas. Al mismo tiempo, la cartografía sísmica ha añadido otra capa de claridad. Al enviar vibraciones al suelo y analizar cómo se reflejan, el equipo ha podido cartografiar las estructuras del subsuelo con una precisión cada vez mayor. Los resultados refuerzan lo que sugieren los datos de muones, una amplia zona anómala que se extiende de 40 a 60 pies, no como una única cavidad, sino como una formación extendida con múltiples capas y secciones. A continuación, interviene la inteligencia artificial, que reúne más de 200 años de datos históricos, registros de perforaciones antiguas, mapas y escáneres modernos en un modelo unificado. En este modelo, ciertas señales se repiten una y otra vez en el mismo lugar, formando un patrón que parece cualquier cosa menos aleatorio. Sugiere planificación, diseño e intención. Por primera vez, el equipo no se basa únicamente en teorías, sino que trabaja con pruebas que apuntan sistemáticamente hacia la misma conclusión. A medida que la perforación prosigue y alcanza la profundidad crítica de 90 a 110 pies, la propia excavación empieza a comportarse de forma diferente. Lo que empezó siendo rutinario se convierte rápidamente en algo mucho más complejo. La perforadora encuentra una resistencia inesperada, como si estuviera presionando contra estructuras sólidas en lugar de un suelo uniforme. Los operarios se dan cuenta enseguida de que esto no es típico. A estas profundidades, el suelo suele ser más blando o mixto, pero aquí el patrón cambia de forma impredecible. En algunas zonas, el taladro se detiene bruscamente para reanudarse tras ligeros ajustes, como si navegara por bloques desiguales o espacios en forma de cámara ocultos bajo tierra. El material sacado a la superficie cuenta su propia historia.
Capas de arcilla dura y compacta aparecen junto a arena suelta, y entre ellas hay fragmentos que parecen madera trabajada. El contraste es sorprendente y no se asemeja a una formación geológica natural. Los expertos empiezan a expresar lo que los datos ya están sugiriendo. Una estratificación tan precisa rara vez se forma por procesos naturales. Es más coherente con una construcción deliberada o un relleno controlado, algo colocado y dispuesto por la mano del hombre. Los datos de la máquina añaden más peso a esta idea. Las lecturas de los sensores fluctúan drásticamente con niveles de presión par y vibración que suben y bajan en patrones irregulares, como si la perforadora se moviera a través de una compleja estructura interna en lugar de simple tierra. Un ingeniero incluso compara los datos con lo que suele verse en antiguos sistemas de túneles construidos por el hombre, lo que refuerza la creciente creencia de que no se trata solo de tierra, sino de algo mucho más significativo. A medida que avanza la perforación, las pruebas más convincentes empiezan a surgir de las propias muestras de testigos. No se trata de meras colecciones aleatorias de tierra y escombros, sino que cada muestra contiene fragmentos de una historia más amplia que se aclara con cada extracción. De profundidades comprendidas entre los 90 y los 110 pies, se han recuperado trozos de madera que miden entre 6 y 10 pulgadas, y lo que los hace extraordinarios es la precisión de sus cortes. No se trata de restos astillados moldeados por fuerzas naturales. Los bordes son rectos deliberados como si hubieran sido cortados por herramientas con un propósito. Es un detalle imposible de ignorar y empuja el misterio de Oak Island hacia un espacio en el que la especulación empieza a sentirse peligrosamente cerca de la verdad. En algunas muestras aparecieron capas de madera a intervalos de 8 a 12 pies, como las plataformas de apoyo que se utilizaban antiguamente. Junto a esto, el microanálisis también halló restos de metales. Algunas muestras mostraban entre 2 y 5% de contenido en hierro, y también se recuperaron diminutas partículas metálicas, lo que indica que no se trataba solo de suelo natural. Las capas de piedra también eran muy inusuales. En algunos lugares se encontraron capas planas de piedra de 3 a 5 pulgadas de grosor colocadas en una línea perfectamente recta. Hasta ahora se han tomado más de 25 muestras de núcleos, y alrededor del 60% de ellas muestran el mismo patrón repetitivo alternando capas de madera, piedra y tierra. Este nivel de consistencia es lo que más ha sorprendido a los expertos, ya que rara vez se observan patrones tan uniformes en las formaciones naturales. Por eso el debate en el seno del equipo se ha vuelto ahora intenso. Algunos geólogos siguen creyendo que se trata de una rara formación natural, pero muchos expertos afirman que una alineación y mezcla de materiales tan precisa solo es posible en una estructura hecha por el hombre. Un experto incluso dijo claramente que si este patrón continúa en toda la profundidad, entonces podría formar parte de un antiguo sistema de ingeniería. Ahora el misterio de Oak Island se ha vuelto aún más profundo y no se trata solo de pistas. Estos números y patrones están contando una historia, y la gran pregunta ahora es si estas muestras de núcleo se están convirtiendo en la primera prueba sólida de ese yacimiento oculto del tesoro de $20 millones. A medida que iban llegando más datos, la mayor sorpresa para el equipo de Oak Island se produjo cuando los escáneres subterráneos revelaron una zona que no parecía un único pozo o cámara, sino algo mucho más grande. Los datos combinados del escáner de muones y la cartografía sísmica mostraron una zona anómala de unos 40 a 60 pies de ancho extendida a una profundidad de 90 a 100 pies. No se trataba de una pequeña cavidad. Los escáneres mostraron claramente que esta zona está dividida en diferentes capas, algunas partes más densas, otras de baja densidad como si pudiera haber espacios vacíos o cámaras. Y lo más extraño fue que esta estructura no solo va en línea recta hacia abajo, sino que también se extiende horizontalmente mostrando una extensión de alrededor de 70 a 100 pies. Hasta ahora más de 25 muestras de núcleos y múltiples lecturas de escáneres han mostrado el mismo patrón una y otra vez. En algunos lugares las señales son tan claras que los ingenieros han empezado a llamarlo un sistema subterráneo organizado. En palabras sencillas, esto no parece una única sala del tesoro. Podría ser una red subterránea completa. Si esto es cierto, entonces, el significado es enorme. Una sola cámara puede contener un tesoro limitado,
Pero si se trata de una red, entonces podría tener diferentes secciones, túneles y puntos de almacenamiento. Por eso los expertos están actualizando también la estimación de su valor. Antes rondaba entre los 100 y los 150 millones de dólares, pero ahora los cálculos alcanzan entre los 350 y los 420 millones. Pero por grande que parezca este descubrimiento, el riesgo es igual de grande. Una estructura tan compleja puede ser inestable. Si la perforación falla en algún punto, el riesgo de derrumbe o inundación puede aumentar. Por eso el equipo está dando cada paso con sumo cuidado. Perforación lenta, cartografía precisa y excavación controlada. Ahora la cuestión de Oak Island está muy clara. No se trata solo de un tesoro escondido. En realidad podría ser un sistema de ingeniería que se ocultó deliberadamente. Y si esta red existe realmente, el próximo descubrimiento no será un hallazgo más. Podría convertirse en la mayor revelación del misterio de 200 años de antigüedad de Oak Island. Lo más peligroso de Oak Island no son solo los nuevos descubrimientos, sino que lo que se está encontrando hoy empieza a coincidir con registros de hace 200 años. En los primeros 1800, los registros de excavación se escribía una y otra vez lo mismo. Plataformas de madera cada 3 metros y túneles que se llenaban de agua de repente a medida que se profundizaba. En aquella época mucha gente pensaba que se trataba de un cuento o una exageración porque no disponían de la tecnología necesaria para demostrarlo. Pero ahora las muestras de testigos y los datos de perforación que están saliendo a la luz están resucitando esos mismos registros, encontrando piezas de madera a profundidades de 90 a 110 pies, y eso también en brechas de 8 a 12 pies. Este es exactamente el mismo patrón que los mineros del siglo XIX habían observado. De las más de 25 muestras tomadas hasta ahora, muchas muestran esta misma estratificación, por lo que es difícil decir que sea una mera coincidencia. En la historia también se mencionaban túneles de inundación conectados al mar que se inundaban repentinamente durante la excavación. Incluso los datos sísmicos y de muones actuales muestran algunas vías de baja densidad que se extienden en direcciones horizontales. Algunos expertos creen que podría tratarse de los mismos antiguos sistemas de inundación que hicieron fracasar todas las expediciones. Y lo más chocante es que la profundidad y la dirección estimadas en los mapas antiguos aparecen ahora también en los escáneres modernos. Esto significa que lo que hace 200 años era solo una suposición, ahora parece estar siendo confirmado por datos científicos. Ahora la pregunta se ha vuelto aún más profunda. ¿Estaban los antiguos mineros realmente muy cerca de la verdad, pero tuvieron que detenerse por falta de tecnología? Y está el equipo de hoy redescubriendo esa misma estructura de nuevo, pero esta vez con pruebas. Si los datos antiguos y las nuevas pruebas siguen coincidiendo así, entonces esto no será solo un descubrimiento. Podría demostrar la veracidad de una historia de 200 años de antigüedad que hasta ahora se creía solo una leyenda. De todas las exploraciones, muestras y escaneos realizados hasta ahora, la mayor pregunta es: ¿cuánto hay realmente ahí abajo? Y aquí es donde comienza la estimación que ha captado la atención de todo el mundo. Y basándose en los datos recogidos por el equipo y los expertos, ha surgido un importante cálculo. El valor de esta zona anómala bajo Oak Island podría rondar entre los 350 millones de dólares y los 420 millones de dólares. Estas cifras no son aleatorias. Hay datos sólidos detrás de ellas. Una zona de unos 40 a 60 pies de ancho, situada a una profundidad de 90 a 120 pies, y que muestra signos de extenderse 70 a 100 pies horizontalmente. Si observamos todo este volumen, forma un área estructurada de miles de metros cúbicos. Ahora bien, si este espacio contiene depósitos de oro de alta densidad o artefactos valiosos, su valor total puede ascender rápidamente a cientos de millones de dólares. Las trazas de metal y el material denso encontrado en las muestras del núcleo también apuntan en esta dirección. Algunos expertos creen que incluso si solo del 3 al 5% de toda esta zona tiene concentración de oro, podría dar fácilmente un potencial de 50 a 70.000 onzas. Así pues, y si tomamos el precio medio del oro como $2.000 por onza, entonces el valor del oro por sí solo supera los 100 millones de dólares.
Si se añaden artefactos históricos, monedas u objetos raros, entonces alcanzar una estimación total de $20 millones no es una gran exageración. Por eso el equipo califica ahora este descubrimiento como un momento que cambia las reglas del juego, porque nunca antes se había hecho en Oak Island una estimación a tan gran escala. Antes se hablaba de miles o unos pocos millones. Ahora la discusión se sitúa directamente en cientos de millones. Pero una cosa importante que hay que recordar es que esto sigue siendo una estimación, no una prueba definitiva. Hasta que se produzca la excavación y recuperación reales, esto sigue siendo una posibilidad calculada. Aún así, si estas cifras resultan ser ciertas, Oak Island dejará de ser solo un misterio y se convertirá en uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo. Ahora, a medida que siguen llegando nuevos datos y señales potentes de Oak Island, el ambiente dentro del equipo también está cambiando. Ya no se trata de una excavación normal. Se ha convertido en una misión de alto riesgo en la que cada decisión está relacionada con millones de dólares y un misterio de 200 años de antigüedad. Y por eso las reacciones dentro del equipo no son las mismas. Algunos lo califican de revolucionario, mientras que otros siguen siendo muy cautelosos. Rick Lagina, considerado el corazón de esta misión, atraviesa un momento muy emotivo. Tras años de duro trabajo, cuando por fin empiezan a coincidir las muestras de núcleos, los escáneres y los datos históricos, la emoción es claramente visible en su rostro. Rick cree que el equipo ha llegado a un punto en el que el misterio puede desvelarse de verdad. Para él no se trata solo de un tesoro, sino de comprender la historia. Marty Lagina, en cambio, piensa de forma algo distinta. Se centra más en las cifras y el riesgo. Según él, ya se han gastado más de $100 millones, y cada nueva operación de perforación añade miles de dólares de costes diarios. Marty cree que las señales son fuertes, pero sin pruebas sólidas no lo considera un avance definitivo. Para él sigue siendo una situación de alto potencial y alto riesgo. El resto de expertos e ingenieros también se dividen en dos grupos. Algunos dicen que una zona anómala de 47 metros de ancho, más de 25 muestras de núcleos y patrones coherentes, demuestran que se trata de un sistema diseñado. Lo consideran el mayor descubrimiento de Oak Island, pero algunos geólogos siguen siendo cautos. Dicen que las formaciones naturales poco comunes a veces pueden crear patrones similares. Este choque es lo que hace que toda la historia sea aún más intensa. Por un lado hay esperanza y emoción, y por el otro, duda, riesgo e incertidumbre. Ahora la verdadera pregunta es, ¿resultará acertada la creencia del equipo, o la cautela les salvará de cometer un gran error? Porque en Oak Island cada paso puede hacer historia o acabar con todo. En la excavación de Oak Island, el mayor enemigo no es el oro sino el agua, y no se trata de una fuga normal, sino de un sistema de presión que ha detenido todas las operaciones importantes de los últimos 200 años. En cuanto la perforadora alcanza profundidades de 90 a 110 pies, la presión hidrostática del interior empieza a aumentar rápidamente. En algunas lecturas, la presión del agua ha sido tan alta que todo el pozo podría llenarse en cuestión de minutos. La historia lo demuestra. Muchas veces cuando los equipos llegaban a unos 100 pies, el agua del mar entraba de repente en el túnel obligando a detener toda la excavación. Según algunas estimaciones, miles de litros de agua pueden entrar cada minuto por los túneles de inundación. Por eso, aún hoy, con cada intento de perforación, existe el temor constante de que todo se inunde de repente. Pero el agua no es el único peligro. El hundimiento del suelo es un riesgo igual de grande. La zona anómala que se ha detectado puede estar formada por múltiples capas y espacios vacíos. Esto significa que si la perforación se realiza en el lugar equivocado o el soporte se debilita el suelo superior, puede derrumbarse repentinamente. En una zona de 40 a 60 pies de ancho como esta, el riesgo de inestabilidad es aún mayor. Por eso, el equipo está tomando cada paso con sumo cuidado. Se han instalado sistemas como el revestimiento de acero, la perforación controlada y la supervisión de la presión en tiempo real. Cada día se gastan miles de dólares solo en medidas de seguridad porque un pequeño error podría paralizar toda la operación. Un ingeniero dijo claramente, aquí no hay margen para el error.
Si la estructura se derrumba o se produce una vía de agua, no solo perderemos datos, sino todo el emplazamiento. Esta es la verdadera presión de Oak Island, la carrera entre la urgencia por averiguar qué hay debajo y el peligro que entraña llegar hasta allí. Ahora la búsqueda de Oak Island ha llegado a un punto en el que no basta con conjeturas y datos. El equipo necesita ahora ver realmente qué hay bajo tierra. Por eso en Season 13, se ha preparado un plan de exploración avanzado más preciso y de alta tecnología que todo lo utilizado hasta ahora. El primer paso es enviar una cámara robótica, que no es una cámara normal. Se trata de una delgada sonda de alta resolución que puede adentrarse de 100 a 120 pies en una estrecha perforación. Tiene visión de 360 grados, capacidad para trabajar con poca luz y un sistema de transmisión en tiempo real, lo que permite al equipo ver directamente la estructura subterránea por primera vez. Si realmente hay una cámara, un túnel o un artefacto debajo, esta cámara podría proporcionar la primera prueba visual. Pero enviar la cámara no es tan fácil. Requiere una excavación controlada. El equipo ya no excava a ciegas. En su lugar se está cartografiando cada centímetro antes de avanzar. Los puntos de perforación se seleccionan en función de la IA y los datos sísmicos de modo que puedan llegar directamente a la zona de señal más intensa de la zona anómala. Al mismo tiempo, por seguridad, se está utilizando un sistema de entubado de acero. A medida que la perforadora profundiza, se introducen tubos de acero a su alrededor para evitar el hundimiento del suelo y la entrada de agua. En algunas zonas se utiliza un entubado de varias capas porque la presión es muy alta. Todo este sistema es caro. A veces, un solo montaje de perforación puede costar más de $50.000. El objetivo claro del equipo es reducir el riesgo y al mismo tiempo obtener el máximo de pruebas, porque una vez que obtengan una imagen clara, podría resolverse por fin una parte importante de este misterio de 200 años. Ahora todo el mundo está concentrado en ese momento en el que la cámara baja y por primera vez muestra en pantalla lo que hasta ahora solo se había adivinado. La búsqueda en Oak Island ha llegado a un punto en el que todo parece estar en pausa porque el equipo está a solo 3 o 4 metros de su objetivo. Se trata de la misma zona en la que las señales más fuertes han estado llegando durante semanas. El escaneo de muones, los datos sísmicos y las muestras de núcleo, los tres apuntan a la misma ubicación. Ya no se trata solo de una estimación, sino de un objetivo casi confirmado. A medida que la perforadora se acerca a esta zona final, los datos de la máquina cambian aún más rápido. Las lecturas de los sensores muestran picos repentinos. La presión, la vibración y la densidad indican que debajo existe otro tipo de estructura. En algunas lecturas la densidad parece tan baja que los expertos creen que podría tratarse de una cavidad o cámara. Para el equipo esta es la fase más crítica. Cada metro de perforación cuesta miles de dólares y cada decisión se toma con sumo cuidado. Ahora no puede haber prisa porque si estos últimos 3 o 4 metros se perforan de forma incorrecta, la estructura podría derrumbarse o la presión del agua podría inundar todo el sistema. Rick y Marty saben que este momento es el resultado de años de duro trabajo. Todo el equipo está en modo de alerta 24/7. Cada corte, cada muestra, cada lectura está siendo analizada al instante. Da la sensación de que toda la historia se ha detenido exactamente en este punto. La mayor tensión se centra ahora en el siguiente paso. Deben seguir perforando directamente o enviar primero la cámara robótica para ver el interior. Es una decisión sin importancia, pero su impacto podría afectar a millones de dólares y a un misterio de 200 años de antigüedad. Ahora la historia de Oak Island ha alcanzado su punto de inflexión más peligroso y emocionante. Una búsqueda de 200 años, más de 100 millones de dólares, gastados 25 más muestras de núcleos y una zona anómala de 40 a 60 pies de ancho. Todo ello conduce a una gran pregunta. ¿Hay realmente un tesoro de 420 millones de dólares escondido bajo tierra? Por un lado, todos los indicios apuntan hacia el sí. Las estructuras de madera, los rastros metálicos y los patrones consistentes hallados a profundidades de 90 a 110 pies muestran claramente que hay algo inusual ahí abajo. Las señales similares a cavidades observadas en las exploraciones sísmicas y de muones insinúan la existencia de una cámara oculta
o incluso de una red completa. Si todo esto resulta ser cierto, Oak Island dejará de ser solo un misterio. Podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo, pero por otro lado la propia historia de Oak Island es una advertencia. Cada vez que parece que la verdad está a punto de salir a la luz, ocurre algo que lo cambia todo. Túneles de inundación, derrumbes. Señales engañosas, todo esto ya ha detenido a los equipos en el último momento. Incluso ahora muchos expertos creen que podría tratarse de raras formaciones naturales que solo parecen hechas por el hombre. Y ese es el verdadero suspense de esta historia. Los datos son sólidos, las señales claras, pero aún falta la prueba final. Y este último paso es también el más arriesgado. Una perforación equivocada, un ángulo erróneo, y todo podría quedar enterrado para siempre. En este momento, todo el equipo se encuentra ante una decisión crítica. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? ¿Deben perforar en línea recta o primero tomar una visual desde el interior? Porque lo que ocurra a continuación decidirá si este campo del tesoro de $20 millones es real o solo otra ilusión.